¿Qué tal? Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. El objetivo de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a platicar del concubinato, pero vamos a platicar de cuáles son los elementos o cuáles son esos requisitos necesarios para acreditar el concubinato cuando ya se trata de iniciar el trámite o el juicio ante el juez familiar. Normalmente así se le conoce como juez familiar. Puede cambiar tal vez el nombre dependiendo de cada lugar. La Ciudad de México tiene sus propios jueces, el Estado de México tiene sus propios jueces y así cada entidad o cada estado. Lo hemos dicho en otros videos, es únicamente para volver a retomar un poco la plática y que sea un poquito más entendible por aquellas personas que tal vez en este momento sea la primera vez que escuchen este tipo de trámites. El concubinato es esa unión de dos personas que han decidido o que decidieron comportarse como casados, como si estuvieran casados por el civil. El matrimonio civil, el que se celebra ante el juez u oficial del registro civil, casarse por el civil, pues esa es una unión legal de dos personas y esta unión legal puede ser de hombre, hombre, mujer, mujer. Por estadística todavía sigue habiendo más matrimonios civiles hombre, mujer. Para poder contraer matrimonio civil se deben llenar requisitos y el matrimonio civil se celebra ante el oficial o juez del registro civil y lo debe de autorizar. El matrimonio civil, desde el momento en que se celebra, se expide un acta de matrimonio y como lo autorizó el del registro civil, entonces esa unión legal, pues legalmente hablando, se reconoce. Unas personas o a alguien que esté unido en matrimonio civil puede hacer valer su matrimonio, porque una vez que las personas contraen matrimonio civil nacen derechos y obligaciones, y estos derechos y estas obligaciones se pueden hacer valer o exigir estando en matrimonio. Y el documento que nos sirve de base para demostrar, para acreditar que estamos en matrimonio, pues es el acta de matrimonio. Y el matrimonio civil queda registrado en el registro civil. Entonces, de forma general, contraer matrimonio civil es una unión legal de dos personas. Desde el momento en que se celebra el matrimonio civil, se expide el acta de matrimonio y es una unión legal que se reconoce y se puede hacer valer en cualquier lado, ante cualquier institución que acredite que tú estás unido en matrimonio civil, y lo vas a hacer exhibiendo el acta de matrimonio. El concubinato es una unión de dos personas que decidieron o que deciden comportarse como casados. De antemano, las personas, cuando saben que o tienen una idea que el casarse por el civil implica un poquito más de formalidad, que tienen que llenar requisitos, que van a firmar un documento y que lo van a hacer en el registro civil, tienen una idea general de qué es lo que implica el casarse por el civil. Y muchas veces no lo hacen por los motivos que ustedes quieran y deciden tener un comportamiento como si estuvieran casados. Y este comportamiento pues implica el que pensaron o se dieron esa oportunidad de vivir juntos como pareja en un domicilio, y esta convivencia, insisto, es como si estuvieran casados. Incluso ya tuvieron hijos, ya pasaron varios años, ya tuvieron hijos, incluso ya compraron a lo mejor alguna casa en donde están viviendo. Y este comportamiento es como de casados, lo único es que pues no quisieron contraer matrimonio civil, casarse por el civil. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta
diferencia de que el matrimonio civil es una unión legal y que para poder celebrarlo se deben de cumplir requisitos, pero aparte, una vez que se celebra el matrimonio civil, físicamente se tiene un documento, un acta de matrimonio, y esta acta de matrimonio pues es este documento oficial que hace, con el cual se acredita que dos personas legalmente están unidas, se reconoce su unión. Insisto un poquito más, lo dije hace un momento, contraer matrimonio civil implica el que nazcan derechos y obligaciones entre las personas que lo contrajeron, derechos alimentarios, derechos sucesorios, derechos laborales. Un ejemplo de algún derecho laboral o de seguridad social que cabe en este momento, porque es lo que vamos a explicar, porque en la mayoría de las ocasiones se debe de hacer o realizar el juicio de acreditación de concubinato cuando una persona tiene un buen trabajo, y estamos en el entendido de que está casado por el civil. Cuando una persona tiene un buen trabajo, su lugar de trabajo, sea una empresa, sea una institución de gobierno, pues tiene obligación de inscribirlo en el Seguro Social, en el IMSS o en el ISSSTE normalmente. Pues bueno, él a su vez, una vez inscrito, tiene derecho de inscribir a algunos derechohabientes, y estas personas a las que puede inscribir estando unido en matrimonio civil, pues es a su cónyuge, a la o a el cónyuge, al esposo o a la esposa, y si tuvieran hijos, pues a los hijos. Acude al registro civil y menciona que quiere dar de alta a su esposo o a su esposa, menciona que está casado por el civil y va a exhibir el acta de matrimonio. Físicamente exhibe el acta y empiezan los trámites para que se pueda dar de alta como derechohabiente a su pareja. Es un derecho que él tiene, y este derecho nació porque está unido en matrimonio civil y tiene un documento, el acta de matrimonio, que acredita que está en esa situación. Y en el momento en que él celebró el matrimonio civil, pues desde ese momento, legalmente hablando, ante la ley se reconoce que él, al contraer matrimonio civil, pues está en una unión legal reconocida. El concubinato, como lo dije hace un momento, es una unión de dos personas. Noten aquí, no estoy diciendo que es una unión legal. El matrimonio civil es una unión legal. Se deben de cumplir requisitos y autorizarlo por el registro civil, y los derechos y obligaciones de un matrimonio civil pues se encuentran en las leyes, y estos derechos y obligaciones nacen desde el momento en que celebran el matrimonio. En el concubinato es una unión de dos personas. Noten que no estoy diciendo legal, es una unión de dos personas que han decidido comportarse como matrimonio. Y si alguien quiere que de esta unión nazcan derechos y obligaciones como si fuera un matrimonio civil, se deben de cumplir requisitos. Se dice entonces que estos requisitos, de forma general, son los siguientes. Las personas que han decidido comportarse como matrimonio deben de ser solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo cierto tiempo juntos. ¿Cómo acredito que yo soy soltero? Una vez que yo alcance los 18 años, imaginémonos que tengo 30 años en este momento o 40 años, pues en ese lapso de tiempo en ningún momento he contraído matrimonio civil, y esto de estar soltero lo acredito porque puedo acudir al registro civil de mi localidad, solicitar constancias de inexistencia de registro de matrimonio, y estas constancias arrojarán el dato de que no se encontró ningún matrimonio registrado. Con eso yo demuestro que soy soltero. ¿Cómo acredito que estoy libre de matrimonio? Estar libre de matrimonio normalmente
doy dos supuestos que son muy entendibles. Hagan de cuenta que actualmente yo tengo 30 años o 40, pero que 5 años atrás contraje matrimonio civil, mi matrimonio no funcionó, llevé mi trámite de divorcio, mi juicio de divorcio, el juez dictó una sentencia en donde menciona que yo quedé divorciado y aparte esto se inscribe en el registro civil de que yo en tal fecha por una sentencia de un juez quedé divorciado. Además, voy a acudir al registro civil a solicitar constancias de inexistencia de registro de matrimonio y estas constancias van a arrojar el dato de que se encontró un matrimonio, pero que en tal fecha ese matrimonio se disolvió. Y suponiendo que no apareciera el dato de mi divorcio, pero yo físicamente, como llevé un trámite, un juicio de divorcio, voy a tener un documento oficial por un juez, una sentencia de divorcio, que diga que estoy divorciado. Así acredito que estoy libre de matrimonio. El otro supuesto es cuando las personas de un matrimonio civil, alguno fallece, el otro queda viudo, pero queda libre de matrimonio. Yo acredito lo mismo, acudo al registro civil, solicito constancias de inexistencia de registro de matrimonio y va a aparecer el dato de que hay un matrimonio registrado. Normalmente no aparece que en tal fecha alguno de ellos falleció, pero yo acredito que estoy libre de matrimonio porque voy a tener un acta de defunción. Son las formas en que yo voy a acreditar que estoy libre de matrimonio. El otro requisito es acreditar que no estoy impedido para contraer matrimonio, impedido desde un punto de vista legal. Por ejemplo, no se autoriza un matrimonio civil si alguno de ellos es menor de edad, si no ha alcanzado los 18 años. No se autoriza un matrimonio civil si uno de las personas tiene un matrimonio civil, es decir, se casó por el civil, se separó sin divorciarse y ahora pretende contraer un nuevo matrimonio. Ese es un impedimento para contraer matrimonio, porque está unido en matrimonio civil con otra persona. Otro requisito, porque son más, es el parentesco consanguíneo. El parentesco por consanguinidad normalmente es porque hay otros parentescos, pero este en concreto impide que se autorice un matrimonio civil. Es decir, ejemplo, no se va a autorizar un matrimonio civil entre el abuelo y la nieta o entre hermanos. Ese es otro impedimento. Entonces, normalmente estos impedimentos es bajo protesta de decir verdad, es decir, lo juro que no estoy impedido para contraer matrimonio. Normalmente esto es así, pero bueno, hay ocasiones en que salen a reducir este tipo de impedimentos, pues obviamente no se puede contraer matrimonio civil. Estos requisitos que son para el matrimonio civil son los requisitos para estar en el concubinato, para que legalmente hablando el concubinato, que es la unión legal de dos personas, pues este tipo de unión sea más parecido al matrimonio civil y que nazcan derechos y obligaciones entre los concubinos y que también estos derechos y obligaciones los puedan hacer valer en diferentes lados o en diferentes instituciones, pero se deben de cumplir esos requisitos. Y otro requisito importante es acreditar que se está viviendo cierto tiempo juntos y de forma permanente, de forma continua. Es decir, si yo quiero o he decidido comportarme como un matrimonio, pues aparte de tener ese comportamiento ante mi familia, pues ante la comunidad, ante los vecinos, ante la sociedad, pues demuestro ese comportamiento como de casado, como de matrimonio. Esto es muy importante porque imagínense que hay personas que viven una semana juntos y sin casarse, estamos hablando de esto, sin casarse por el civil, viven una semana juntos o hasta un mes viven juntos y pues hasta por lógica pensarían, pues solo un mes, ¿cómo van a considerar que son esposos, esposo, esposa? ¿Cómo se va a considerar que es matrimonio si únicamente vivieron un mes?
Entonces, se debe de vivir cierto tiempo juntos y de forma permanente. Y de forma permanente nos referimos a que, permanente y continua, a que no debe de existir separación. En la Ciudad de México, esta permanencia es de 2 años. En otros lugares es de 3 años. El Estado de México es un poquito más, no es tan estricto en este tiempo y menciona que a partir de 1 año se cumple este requisito de tiempo de estar viviendo para que se reconozca o para que se dé ese requisito de estar viviendo de forma permanente y continua. Estar viviendo de forma permanente y continua implica, pues, obviamente que están habitando en el mismo domicilio. Y esto de estar habitando en el mismo domicilio debe de entenderse en el sentido de que, aun y cuando de esta relación hayan tenido que cambiarse de domicilio por cuestiones laborales, pero han estado viviendo siempre juntos. Se supone, o más bien para acreditar que una persona tiene cierto domicilio, pues con la credencial de elector, este es uno de los documentos que más se utiliza para decir tengo tal domicilio, y se supone que si estoy viviendo con alguien más, pues ella o él debe de tener el mismo domicilio. Ya si somos un poquito más, queremos acreditarlo todavía un poco más, pues con estados de cuenta, por algunos trámites administrativos que se tengan que realizar, pues se debe de tener el mismo domicilio, ¿no? Y en el concubinato puede o no puede haber hijos. Incluso en el matrimonio civil puede o no puede haber hijos, es decir, que hayan concebido hijos de esa relación. El concubinato no es lo mismo. Sin embargo, si se tienen hijos de esta relación, pues tener hijos, obviamente de la pareja, ayuda a que este concubinato como que se forme todavía más. Y por ejemplo, si están en la Ciudad de México, y como lo acabo de mencionar, que se menciona que deben de estar en convivencia 2 años y obviamente de ahí hacia adelante, pero si antes de estos 2 años nace un hijo, a lo mejor 1 año después nace un hijo, pues esto ayuda a que se forme el concubinato antes de esos 2 años. Solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, se cumplió el tiempo de estar viviendo juntos y se cumplen los requisitos del concubinato. Entonces, hagan de cuenta que yo este día cumplo mis 2 años. Estoy viviendo en la Ciudad de México, en este día cumplo 2 años. Y le puedo decir a mi pareja, oye, ya cumplimos 2 años, estamos solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, pues ya somos concubinos. Pero en la mayoría de los casos no se tiene o no se va a tener ningún documento legal oficial como en el matrimonio, que desde el momento en que lo celebras físicamente tienes un acta de matrimonio y se registra en el registro civil. En el concubinato no vas a tener ese documento, menos aún alguien va a llegar y te va a decir, te entrego este documento porque ustedes ya cumplieron este día los requisitos del concubinato. No se tiene. Además, siempre queda a la deriva. Es cierto que han estado viviendo como esposos, se han estado comportando como matrimonio. Siempre tiene este pequeño detallito el concubinato, que en un primer momento tal vez no implica, no se note, pero de lo que vamos a hablar en este momento en el video, sí existe esta diferencia. Muchas veces, cuando en la mayoría de las ocasiones se debe de acreditar el concubinato para poder obtener una pensión de viudez o para poder iniciar y tener éxito en un juicio de intestado o un juicio testamentario, se debe de acreditar el concubinato. Esta acreditación de concubinato es de forma legal, es ante un juez, se lleva un trámite. Normalmente a mí me gusta decirle juicio de acreditación de concubinato porque implica realizar un acto ante un juez. Un trámite muchas veces lo entendemos en que vas a cierta institución, vas a entregar ciertos documentos, no es necesaria tanta formalidad
y eso relativamente es un trámite. Pero el juicio de acreditación de concubinato, que me gusta llamarle así, si bien es cierto, comparado con otro tipo de juicios, no es tan complejo, pero lleva su formalidad. Acreditar el concubinato normalmente lo va a solicitar el Seguro Social, el IMSS o el ISSSTE, y como el ejemplo que te di, cuando se piensa realizar un juicio de intestado, de una relación de concubinato, que lo vamos a explicar a detalle, pues esta unión duró muchos años, se compraron bienes, tuvieron hijos, pero no se casaron por el civil, alguno de ellos fallece y es necesario iniciar la repartición de los bienes. Y en los casos en que no contrajeron matrimonio civil, por certeza se debe de acreditarle el concubinato para acreditar que le asiste el derecho o que tiene el derecho al que sobrevive para poder obtener una parte de los bienes de la persona que falleció. Normalmente son para este tipo de actos, un juicio de intestado o una pensión de viudez, el que se debe de acreditar el concubinato. ¿Y por qué se debe de realizar? Precisamente porque cuando ellos decidieron unirse, comportarse como matrimonio, pues como no quisieron hacer este acto, por los motivos que ustedes quieran, no lo quisieron hacer no lo quisieron hacer mediante el matrimonio, mediante el casarse por el civil, y me regreso un poquito, el matrimonio civil es la unión legal de dos personas que han decidido unirse de esta forma. El matrimonio civil es una unión legal y que desde el momento en que se celebra, previo a los requisitos, se reconoce. Y este reconocimiento, insisto, es porque físicamente se tiene el acta de matrimonio y porque ese matrimonio se registra en el registro civil, y para terminar con un matrimonio civil es por el divorcio. En el concubinato las personas deciden vivir así, sin pedirle autorización a nadie, sin que ellos en un momento dijeran, no necesitamos, no siempre es así, pero bueno, lo estoy poniendo como ejemplo, no necesitamos no necesitamos que nadie diga o nos autorice que podemos vivir de esta forma. Nosotros queremos vivir de esta forma, lo queremos hacer porque sí. Y bueno, y como lo dije también hace un momento, en este tipo de uniones nadie va a llegar a entregarte un documento oficial que se reconozca y que diga que estás en un concubinato. Entonces, cuando el IMSS o el ISSSTE te solicitan que acredites el concubinato, es porque entonces tú debes de hacerlo del conocimiento, pedirle a un juez familiar que reconozca que tú cumpliste, que tú en vida formaste los requisitos del concubinato. Pero aparte de pedírselo, se lo tienes que demostrar. Y se lo tienes que demostrar con los elementos o con los requisitos que acabo de mencionar. Que de esta relación estuvieron solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y que estuvieron viviendo cierto tiempo juntos. Es un juicio, entonces, en que es por escrito, lleva su formalidad, se recomienda que sea con un abogado especialista de tu confianza. De forma general le vas a mencionar que reconozca que en vida tú formaste un concubinato con la persona que falleció, que se cumplieron los requisitos del concubinato, que estuvieron solteros. Insisto, tú acreditas que estás soltero o libre de matrimonio porque se deben de exhibir constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Esas constancias deben de arrojar el dato de que no se encontró ningún matrimonio registrado para acreditar que están solteros. Para acreditar que están libres de matrimonio, las constancias deben de arrojar el dato de que de un matrimonio que alguno de ustedes tenía se disolvió mediante el divorcio, o que en tal fecha la persona quedó viudo de un anterior matrimonio. Así se acredita el estar libre de matrimonio. Con esas constancias físicamente se acude al registro civil a solicitar constancias de inexistencia de registro de matrimonio de ambos. ¿Y cómo acreditas que no estuvieron impedidos para contraer matrimonio? Uno, primeramente se va a decir que lo juro bajo protesta de decir verdad que no estuvimos impedidos para contraer matrimonio.
Cuando empezamos a vivir juntos ya éramos mayores de edad, no tenemos ningún grado de parentesco y lo importante, los dos, voy a poner dos ejemplos, que si bien es cierto a lo mejor él estuvo unido en un matrimonio civil anterior, se divorció y desde que se divorció empezó a vivir conmigo, entonces él no tuvo ningún impedimento. Lo contrario es que si aparece en las constancias de registro de matrimonio que alguno de ustedes tiene un matrimonio civil, ese es un impedimento que hace que no se acredite el concubinato. Si para poder contraer matrimonio civil, las personas para poder contraer matrimonio civil deben de demostrar que no tienen otro matrimonio civil registrado para que se autorice. En el concubinato es lo mismo. Si alguien no ha terminado su matrimonio civil, no se puede decir que legalmente está en un concubinato. Y el tiempo que vivieron juntos. Este tiempo de vivir juntos normalmente se va a acreditar o se prueba, se acredita con testigos. En este tipo de juicios se deben de llevar mínimo 2 testigos que le van a ir a exponer al juez que les consta que ustedes vivieron juntos por ciertos años, vivieron en tal domicilio, tuvieron hijos, que su comportamiento pues fue de matrimonio, esposo, esposa. Así se acredita el concubinato. Se acredita que tuvieron el mismo domicilio porque se van a exhibir las constancias, las credenciales del lector y tal vez otros documentos, agua, luz, estados de cuenta, incluso fotografías de convivencia que estuvieron en la casa, que tuvieron fotos de sus hijos de cierto tiempo. De esta forma, digamos que es lo común de cómo se debe de acreditar el concubinato. ¿Qué pasa si falta alguno de estos elementos? Pero si esta falta de elementos es por culpa, por decirlo de alguna forma, de alguno de los concubinos, del concubino, de la concubina. Es decir, ellos dijeron, nosotros queremos vivir de esta forma y no nos interesa si él, por ejemplo, él está unido en matrimonio civil, la otra persona no se quiere divorciar, no nos interesa. A nosotros nos une un sentimiento de afecto. Esa circunstancia hace entonces que intencionalmente ustedes digan o den a entender que no les importa si cumplen o no requisitos. Estoy utilizando esta palabra únicamente para que sea entendible, porque a lo mejor no es lo correcto, pero es únicamente para entender el tema. ¿O qué pasa cuando dicen, pues mira, vivíamos un mes juntos y después nos separamos, no teníamos discusiones y nos separábamos? Volvíamos a regresar, nos separábamos. La convivencia del concubinato debe de ser permanente, sin separaciones. En el concubinato, como yo te mencioné, puede o no puede haber hijos. Cuando hay hijos, pues entonces digamos que este tipo de cuestiones se puede como que pasar por alto, ¿no? Porque pues obviamente el hecho de tener hijos en común y de tener discusiones, separarse por cierto tiempo, pero después regresar porque obviamente tenían obligaciones hacia con los hijos, tal vez se pueda subsanar. Pero hay ocasiones en que no tienen hijos y esto es así. Viven cierto tiempo juntos, se separan y han pasado a lo mejor un año de que se separaron y vuelven a vivir juntos. Este tipo de circunstancias hacen entonces de que desde un punto de vista legal no se esté en presencia de un concubinato. O hay ocasiones en que no tienen el mismo domicilio. Ellos dicen, bueno, es que a mí me convenía estar viviendo o estar habitando en el domicilio X con mi familia y él, pues si bien es cierto, tenía su casa sola, pero pues no me gustaba vivir ahí. Entonces de vez en cuando iba allá, pero después me regresaba a mi casa y no acreditan que tuvieron el mismo domicilio. Hay ocasiones en que les pedimos las credenciales del lector y la credencial del elector no tiene el mismo domicilio. Entonces, este tipo de situaciones hacen que
pues ya no se estén cumpliendo los requisitos del concubinato. Nos hicieron una pregunta: ¿qué pasa si estuvo viviendo entre 20 y 25 años con una persona, pero él no se divorció? Si en el juicio de acreditación de concubinato se logra acreditar este supuesto, porque hay ocasiones en que efectivamente hay personas que contraen matrimonio civil, se separan, no se divorcian, pero este divorcio no se dio porque la otra persona pues posiblemente se fue del país o se fue del lugar en donde normalmente habituaba. No se supo qué pasó con esta persona. No tanto que haya fallecido, sino que simplemente no se sabía. O hay ocasiones en que se separan sin divorciarse y cada uno hace otra vida independiente. A veces este tipo de situaciones se puede subsanar, pero hay ocasiones en que no se puede subsanar, porque hay ocasiones en que una persona no es honesto y lleva una doble vida. Por un lado tiene un matrimonio civil, incluso convive con su esposa, con sus hijos, y por otro lado está viviendo con alguien más con la que no está unido en matrimonio civil. Y esta circunstancia lo sabe la otra persona. Hay ocasiones en que se puede ayudar y se puede subsanar esta situación cuando es lógico, cuando es creíble, pero cuando es un acto en donde de antemano lo hicieron con la intención, como lo dije hace un momento, así como no nos interesa, no nos importa, en ese tipo de situaciones pues va a ser muy difícil que un juez acredite, que un juez al dictar su sentencia digas que se formó el concubinato. El juicio de acreditación de concubinato se debe de hacer lo más correcto, con hechos verdaderos, no con hechos falsos, porque el juicio está siendo observado por el juez y por una figura que se llama Ministerio Público y por un representante del seguro. Ellos, la intervención de ellos en el juicio del Ministerio Público y el representante del seguro es que esté realizando manifestaciones verdaderas, correctas, porque si a consideración de ellos tú estás mencionando cosas falsas, cosas no correctas, le van a solicitar al juez que dicte una sentencia en donde diga que no acreditaste el concubinato. Y si, por ejemplo, tú necesitas acreditar el concubinato para tener derecho o para acudir al seguro para los trámites de la pensión de viudez, y si durante el juicio no acreditaste, pues no vas a tener esa resolución favorable de que eres el concubino o la concubina, y pues en el seguro, por más que insistas, no te van a dar ese derecho, no vas a poder acceder o tener la pensión de viudez porque no lograste acreditar el concubinato. Si es el caso para un juicio de intestado, en donde tu derecho fundamental para poder iniciar el juicio de intestado es que acredites el concubinato, pues tampoco vas a poder realizar ese trámite. Entonces, los elementos del concubinato se deben de acreditar con pruebas y a través de una demanda solicitarle a un juez familiar que reconozca que tú reuniste esos requisitos del concubinato, para que de esta forma entonces, al existir este reconocimiento, esta unión de concubinato pues sea lo más parecido a un matrimonio civil, y que pues nazcan derechos y obligaciones los más que se puedan, y así lo tengo que decir, más parecidos al matrimonio. En este caso de la pensión de viudez, cuando la persona fallece estando unida en matrimonio civil, pues le basta a la persona que sobrevive, estando casado obviamente por el civil, presentarse en el seguro con el acta de defunción y el acta de matrimonio. Y en los casos de concubinato le van a decir a la persona que acredita el concubinato, y acreditar el concubinato es lo que estamos mencionando en esta plática. ¿Qué elementos debe de tener y cómo se acredita y ante qué autoridad se debe de llevar el juicio de acreditación de concubinato? Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy
junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp informándonos tu caso. En la brevedad te damos respuesta. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.